Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy junto a mis grandes amigos y hermanos, Abril Peña, Giovanni Morillo, José Ariel, Ronnie Heredia y nuestras compañeras Norisbel Uceta y Joyce Melenciano, dicen que vienen en camino. Señores, muy buenos días, Abril. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano y a todos aquellos que nos están escuchando, no solamente aquí, sino fuera de la isla. Bienvenidos a una vez más a Despertar Político, donde las voces no se callan. Bienvenido a todos los seguidores que siempre nos reportan su sintonía a esta plataforma Despertar Político. Muy orgulloso porque estamos comprometidos con la verdad, estimados compañeros. Buenos días a todos los amigos televidentes, a quienes nos siguen siempre en las redes sociales. Y aquí un lunes que promete muchos temas y, como siempre, las voces que no se callan. Buenos días para esa gran teleaudiencia que nos sigue. Un lunes lluvioso. Es bueno que el que esté en su casa. Hay personas que se visten viendo el programa y cuando salen no continúan por el celular. Sí. Pues cójalo suave, porque cada vez que llueve en la capital, muchos tapones, tómelo con calma y mantenga la sintonía. Señores, muchos temas en el día de hoy. El tema principal de esta mañana del lunes 16 de julio del año 2025, sin lugar a duda, es la medida de coerción presentada por el Ministerio Público el pasado fin de semana contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana que se desmaya en el medio del proceso, y un Ministerio Público aguerrido, fuerte contra Antonio Espaillat, que lo mínimo que ha dicho es que ha hablado del desprecio de la vida humana o por la vida humana por parte de los dueños del YECSET. Al ser abordado por varios empleados que le habían dicho que la situación del YECSET estaba deteriorándose cada día, y él no le hizo caso. Todo y estas y otras cosas el Ministerio Público ha presentado en el expediente, y sin lugar a dudas que hoy marca lo que es una tendencia, o en el fin de semana también marcó lo que es una tendencia de opinión pública, el caso YECSET, el caso Antonio Espaillat. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La realidad es que si el caso termina declarándose complejo, va a terminar sucediendo lo que habíamos dicho. Si se declara complejo y él se pasa sus 18 meses en prisión como medida de coerción y lo terminan declarando culpable, va a ser prácticamente una pena cumplida, porque el máximo que se le podría dar bajo nuestro sistema de justicia son 2 años. Así es. Mi comentario, yo hablaré un poquito más acerca de esa costumbre dominicana de dejar la cosa para después y ponerle como un paño con pata, pero definitivamente las cosas, por lo menos con lo que se ha filtrado hasta la fecha, que habíamos gritado mucho de que siempre se filtran cosas que se sabe que es ilegal, pero siempre sucede, y que increíblemente ahora no se habían filtrado. Bueno, pues mágicamente ya todo empezó a filtrarse. Las conversaciones demuestran una clara negligencia. Si real y efectivamente las conversaciones terminan siendo las que son, esta negligencia terminó en lo que terminó sucediendo. Cuando uno ve las imágenes de los supuestos finos que tenía el techo, no estamos hablando de 1, estamos hablando como de 6. Esas 7, son las visibles. Así es. Que un ingeniero cuando viene a ver encuentra más. Tú tienes que, le advirtieron el mismo día que se estaba cayendo, le pone plafones, pero le tienen que poner una lona para evitar que la piedra siga entre el techo y los plafones, que es visible en uno de los videos que se filtraron, muy claramente visible. O sea, él estaba operando, ya sé, como si fuera un colmado. Y no cualquier colmado, un colmado de patio de un barrio muy malo. No, porque eso no pasa en un colmado de Piantini, ni en Denaco, ni de Perilla, ni en el Julieta. Eso es un colmado de La Puya, y cuidado si me va para abajo de La Puya, bajando ahí en la vereda del río, más o menos así él estaba operando, yo sé. Hay un elemento importante, estimada Abril, nobles seguidores. Si bien es cierto que la teoría del caso de parte del Ministerio Público es la imprudencia, el artículo 319, tenemos que decirle a este pueblo que más allá del populismo mediático existe una realidad jurídica. Señores, nosotros tenemos un código penal que tiene más de 20 años en el Congreso. Tenemos actual una norma penal del pasado siglo, el Código Napoleónico.
francés, que en estos momentos nuestros jueces están atados al artículo 319, señores. Aquí se habla que Antonio Payá tenía conocimiento de lo que estaba pasando, pero no es lo mismo. ¿Qué es el dolo, señores? El dolo es cuando existe la intención, cuando usted coge un arma de fuego y se va directo donde ese hombre y le da un balazo. Eso es dolo, porque usted tenía la intención, el animus necandi de matarlo. Pero en este caso, Dolo. Bueno, dolo porque tenía la intención de ejecutar a una persona. Entonces, en este caso especial de Antonio Payá, no tenía la intención. Lo que existía era un dolo eventual, que es una figura que en un tribunal oral público y contradictorio usted la puede plantear como teoría del caso para fortalecer su solicitud de condena. Por ejemplo, el Ministerio Público, los abogados querellantes, actor civil, que tienen un derecho de adherirse en sentido amplio a la acusación o en su defecto adherirse de manera parcial. Pero ¿por qué hablo tanto del dolo, de la culpa, de la imprudencia, del artículo 319? Que el mensaje que le quiero llevar a este pueblo dominicano: tenemos un vacío legal que obliga a muchos familiares a salir de la jurisdicción represiva y buscar los daños y perjuicios. Por eso el abogado Carlos Salcedo, un abogado sabio, ¿en qué se circunscribe ese distinguido colega? En que el Estado dominicano, los jueces, tienen que hacer un precedente con relación al tema indemnizaciones, porque él sabe que con relación al aspecto penal hay muy poca cosa que hacer con relación al empresario Antonio Payá. Bueno, el Ministerio Público ha puesto la bola, la presión en la cancha de los jueces, porque no obstante salió ya del cuestionamiento de por qué, a diferencia de otros casos, no estaban cacareando, no se estaban filtrando las informaciones. Inmediatamente Onesbie tramita el informe preliminar. El Ministerio Público procede a interrogar el día jueves de la semana pasada a Antonio Espaillat y a su hermana en la Procuraduría y los deja detenidos. No obstante, presenta la solicitud de medida de coerción el pasado sábado, se mueve la audiencia para este domingo y la misma entonces es aplazada. El Ministerio Público podrá decir ahora: ya nosotros hemos formulado los cargos. El resultado de ese informe preliminar se parece mucho a lo que uno venía intuyendo debido a personas, en mi caso, que pude entrevistar, sobrevivientes de la tragedia, que nos contaron cómo caían partículas del techo, que incluso los obligó, en el caso de Cecilia Domínguez, a una persona que entrevisté, a moverse del lugar, y eso fue prácticamente lo que le salvó de morir aplastada bajo esos escombros. Y también testimonios como Sergio Vargas, que dijo que días antes de la actividad, semanas antes, había ido y al ver a los empleados de YC barriendo tierra y piedras, él pregunta y le dice que eso está cayendo del techo, y él mismo dice: pero esto hay que arreglarlo. Entonces, el informe que ha presentado el Ministerio Público se parece mucho a lo que ya uno venía presumiendo. Entonces, ahora, con solicitar 18 meses de medida de coerción, que es prácticamente una tercera, una 2/3 parte de la pena que le tocaría máxima en caso de que se pueda demostrar en los tribunales que hubo un homicidio involuntario, ahora queda en manos de los jueces dominicanos aplicar la ley. Pero creo que por el momento el Ministerio Público, señores, ha logrado sacudirse de los cuestionamientos que hace pocos días tenían sobre ellos. José Ariel. Bueno, este caso cada día más nos deja como un poco sorprendido. Ahí vimos el revuelo en el fin de semana del empleado que dice que lo amenazaron, que lo han amenazado, incluso dice que teme por su vida. Eso le da como un giro a este expediente. Eso no es más que una locura. Entonces, de ese sí, pero ahí es que entra entonces el peritaje del Ministerio Público, si verdaderamente eso se corresponde a la verdad. Cualquiera le da miedo, señores. Sí, pero hay que ver. Pero habría que ver si no es sí, pero habría que ver si no es tremendismo. Ahí entra entonces el peritaje. Claro, por un tremendismo. De averiguar. Incluso, déjame terminar la idea. De averiguar
si en el WhatsApp es verdad, eso existen esas conversaciones. Porque recuérdense que aquí hubo un falso rescatista. Recuérdense que en el parqueo había gente diciendo que eran empleados también. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, mucha gente se presta para decir cosas que no son. Buenos días, Noribel. Entonces, eso habría que analizarlo. Señores, buenos días. Tú dices que es tremendismo. No, yo no digo, habría que Él fue que averiguarlo. dijo que era tremendismo. Ok, ustedes dicen que es tremendismo, pero la realidad es que cualquiera contra el poder se asusta. Eso es lo verdad, primero. eso es verdad. Lo segundo es que yo no sé si realmente esta persona ha sido amenazada o no, pero existe una realidad que va más allá y tiene que ver precisamente con que esta persona pasó un trauma, y un trauma muy severo, porque recuerden que la mayoría de personas que iban los lunes al Jet Set eran personas que iban fijas, eran personas que estaban ahí constantemente, y uno cuando va viendo a una persona constantemente crea cierta familiaridad. Esa es la realidad. Entonces, este tipo no solamente pasa este proceso, o sea que es un proceso que a cualquiera lo deja traumado, sino que aparte de pasar este proceso, también tiene todas las cosas colaterales que trae el mismo proceso. A sabiendas, además, que él lo dijo, porque en las publicaciones del chat que ya andan virales por ahí, se nota que él le dice en un momento determinado, hay problemas, o sea, ya no son los plafones, es el techo. Entonces, independientemente de este hombre carga con muchos traumas, y yo creo que parte tal vez de esa situación donde él se puede sentir acosado tiene que ver con todos estos traumas. Es decir, que este muchacho, aparte de, hay que buscarle ayuda en todos los sentidos. Lo que no entiendo es por qué él no acepta la protección que le ha brindado el Ministerio Público. Tuvimos la oportunidad de entrevistar el viernes al abogado Plinio, el abogado de Gregory Adames. Y tú puedes culparlo. Y él decía, por eso. bueno, pero que le acepte la protección, porque si él siente miedo, es la coherencia. Yo siento miedo y me ofrecen protección, pues yo la quiero recibir. Entonces el abogado mismo le recomendó que aceptara esa protección. Pues, ¿por qué no la acepta si tiene temor, un temor justificado? Bueno, yo valido pero lo que dice Noribel. para tú aceptar esa protección, antes de darle los buenos días a Joyce, tú tienes que ver qué tipo de protección, porque cuál es la protección que le va a dar el Ministerio Público. Le va a poner 2 policías a cuidarlo, un tipo que anda a pie o en un motor o en un vehículo pequeñito. Y que tiene formas de traslado, que se desplaza a diferentes lugares. ¿Cuál es la protección que le está dando el Ministerio Público? Además, esa oferta de protección, ¿con qué viene? ¿Con qué viene? Y tú te decía, no se puede culpar a una persona dominicana de que no confíe en el aparato judicial de nuestro país. Es una realidad que aquí hay cosas que muchas veces flaquean, y en eso está entre la vida y la muerte. O sea, estamos hablando de la vida de esa persona que hay que protegerla a toda costa. Yo lo que pienso es que esto es un circo mediático lo que se está haciendo aquí. Ustedes me disculpan. ¿El qué? Siguen ¿Qué las parte? violaciones por parte del Ministerio Público, de lado y lado, porque un abogado que haya sometido civilmente a la familia Espaillat, a Antonio, a la empresa, pero que también haya sometido al Estado Dominicano, en específico al ayuntamiento, como hemos tenido algunos casos. Sí. Creo que Ángel Locuar, creo que otras personas ahí han demandado civilmente y han puesto en causa al Estado Dominicano, porque entienden que el Estado Dominicano debió proteger, debió hacer valer el principio de la inviolabilidad de la vida. Señor director, por favor, busque imágenes de Antonio Espaillat, de la medida de coerción de lo que estamos hablando, porque tenemos como que ambientar este tema, por favor. Señor coordinador. Entonces, deme un segundo, hermano. ¿Qué pasa? Si tú tienes 2 o 3 abogados, o 4, 5, 10 demandas, 20, 38 demandas me parecen que van, ¿verdad? Ajá. 68 a nivel 68 penal. demandas van, ¿verdad? Sí. Ok, van 68 Por lo demandas. penal solamente. Por lo penal. Y en esas demandas, en esas 68 demandas, hay algunas que se refieren directamente al Estado. O caramba de la vida, o cosas de la vida. Es el propio Estado, con el Ministerio Público a la cabeza, el que ahora somete al Ministerio Público. El que ahora somete a Antonio Espaillat, le pide prisión preventiva. Entonces yo pregunto, ¿no hay una dicotomía?
pero también te están pidiendo caso complejo. La declaratoria del caso complejo, ¿qué implica, Giovanni, la declaratoria del caso complejo? Bueno, yo entiendo que existe una miopía de parte del Ministerio Público, porque el caso, con la teoría que ha planteado el órgano acusador, no es complejo. Y más aún cuando tú tienes una pena de 2 años, los plazos se aumentan inmediatamente, el plazo para presentar acusación, y en un momento entiendo, vuelvo a repetir, que existe contradicción en el Ministerio Público, porque ellos dicen que el expediente está listo. Entonces, si está listo, vamos a hablar en lenguaje llano, vamos a meterle mano a ese hombre. Ellos dijeron eso ahora, de que el caso del expediente, bueno, el caso está listo. Escuché ante los medios de comunicación que tenían ya toda la cintila probatoria lista. Entonces entiendo que no deben de declararlo complejo, y más aún que estamos hablando de apenas 2 años, que sería la pena imponible en este caso. Pero yo lo que señores, creo ¿quién? que también se trata de un caso complejo, porque los interrogatorios no han pasado. O sea, hay muchos otros testigos que no se han animado a hablar, que dentro de la Procuraduría, y es la información que manejo, dentro de la Procuraduría General de la República, hay otros testigos, hay otras personas que se están investigando, que se están interrogando para darle más cuerpo a este caso. Entonces yo creo que por ahí que va la cosa. Y además que estamos hablando de una infraestructura que colapsó. Solamente el informe preliminar se tomó 2 meses. Ese es el preliminar, ese no es el definitivo. No. Pero entonces viene el contraperitaje de parte de la defensa. Exacto. Que también va a intentar demostrar, primero, que lo que dice el Ministerio Público no fue exactamente así, y también sacar a relucir de que no hubo negligencia, porque ¿qué es lo que dice el ONESBI ahora? De que, por ejemplo, hubo una columna que en 2015 era fundamental en esa estructura, y fue sustituida por una remodelación estrictamente estética, por una cuestión metálica. ¿Pero qué dijo el presidente? Entonces termino la idea. ¿Qué tiene que hacer ahora la parte de la defensa cuando ese informe preliminar ya sea definitivo por parte del Ministerio Público? Demostrar con también expertos en la materia de que eso no es así. Entonces, eso se va a tomar un tiempo que yo creo que la declaratoria de caso complejo se justifica. Sí, muy rápido, estimado hermano, el Ministerio Público sabe que es un caso, quien te habla como técnico, como abogado litigante, no complejo. Ahora bien, ¿cuál es la motivación de ellos solicitar eso al Ministerio Público? Por la cantidad de víctimas que hay en el proceso. Muy rápido, un caso penal se considera complejo cuando requiere una investigación prolongada y detallada debido a su naturaleza o circunstancia específica. Esto puede incluir casos en múltiples víctimas o imputados. Pues Ese es el elemento que ellos van a plantear para declarar el caso complejo, por la cantidad de víctimas. Pues hay que hay en el justificar, proceso. Pero tú tienes entonces una balanza, José Ariel, queridos hermanos. Sí. La prolongación del tiempo, que es lo que te permite, lo que dice lo que se establece la ley como fundamento para que el Ministerio Público pida la declaratoria del caso complejo. Es decir, ahora estamos luchando entre 2 fases. La prolongación del caso como tal, que no se puede prolongar porque la pena es de 3 meses a 2 años. ¿Hacia dónde tú lo vas a prolongar? Bueno, es decir, no es un caso. El caso como tal no. Pero el caso puede durar mucho si él está libre. No, pero espérate, que tienen 2 años para definir eso. Porque la pena máxima de ese caso, homicidio involuntario, según lo que está planteando el Ministerio Público, si hay prisión que el abogado preventiva. Félix Porte dijo algo que hay que traerlo aquí a la mesa también. Vamos a invitarlo en los próximos días al programa. Dijo él, nosotros estamos luchando como víctimas con tres personas, o sea, 3 instituciones. Primero, Antonio Espaillat. Segundo, el Estado Dominicano. Y tercero, el propio Ministerio Público, porque entendemos que la calificación jurídica. La calificación jurídica del Ministerio Público no está comprometida o no va coordinada con lo que pasó allí. Es decir, tenemos al Ministerio Público candela por arriba y candela por abajo. Ahora, ¿hacia dónde va a alargar el Ministerio Público el proceso cuando solamente puede lograr una condena máxima de 2 años? Hacia allá era que iba mi pregunta. Sí. Porque ustedes que son abogados, Giovanni, Sí. Si cuando tú sometes a una persona un expediente, es decir, ¿cuáles son los plazos fatales? Hacia allá era que iba mi pregunta. Y al tú ponerlo, ¿cómo se dice, Giovanni? Ahora mismo solicitar caso complejo, Sí, ¿sí? sí. ¿A qué se está jugando con esos plazos? Diría yo.
Lo que hay que aclarar, vamos a ver, lo que el Ministerio Público tiene como plazo para la investigación en caso de que tenga una medida de coerción como la que ellos están pidiendo, que de 18 meses, que dudo que se la den, porque el único recurso que ahora mismo ellos tienen para poder forzar al tribunal a eso es la intimidación de testigos, que creo que parte del juego de todas las personas que están denunciando de que alertaron sobre eso va en esa dirección. El hecho de que alguien diga temo por mi vida alimenta eso. Ahora bien, los casos que hemos tenido aquí de corrupción administrativa y demás, las variaciones de esa medida de coerción han demostrado de que esa gente no representa peligro de fuga, tampoco el señor Antonio Espaillá. Sin embargo, el Ministerio Público, independientemente del tiempo que le den de medida de coerción a Antonio Espaillá o a su hermana, aunque con su hermana están pidiendo prisión domiciliaria, ellos tienen un plazo mayor para poder hacer su investigación. Aunque la pena sea de 2 años, no significa que ellos tienen que durar 2 años investigando obligatoriamente. El caso puede durar más. Lo que Antonio Espaillá no puede durar más de 2 años porque la prisión preventiva, lo que establece el código, no puede sobrepasar el tiempo de la condena, ni mínima ni máxima, porque estamos hablando de 18 meses, pero puede ser 6 meses. Porque sería una pena anticipada. Porque sería una condena anticipada y eso sería violatorio a nuestro marco jurídico. Yo lo que sigo manteniendo mi posición de que acaban de dañar ese caso. Lo acaban de dañar porque tú tienes un arroz con mango en esto. Tú tienes demandas civiles por un lado, tienes una querella penal por otro. Mira, y al único que van a perjudicar, ya están perjudicados los muertos, que no hay cómo revivirlos. Segundo, los familiares, los huérfanos y todo esto, por un Estado incompetente, por un Estado que no resuelve ningún problema. Eso de someter a Antonio Espaillá, el pueblo quiere sangre. El pueblo quiere sangre y le van a dar sangre. Fíjate que hoy Jenny Berenice Reynoso, Norisbel, con preocupación dice que hay que aprobar rápido el Código Penal, la posición tuya de Giovanni Morillo desde hace 15 días. Pero espérate, ¿por qué? Porque ella sabe ya que no tiene salida. Por eso me dio mucha pena, con todo el respeto de Félix Porte, que muchas veces uno como abogado no se puede cegar con el populismo. Señor, hay un vacío legal. Usted puede, una jurisprudencia internacional, traerla en un juicio oral público contradictorio, pero usted no puede hablar, no, que vamos a cambiar la calificación jurídica porque los 2 años, no, señor. Es lo que dice el código. Es lo que dice el código. Los jueces están amparados a la ley. Así mismo. Mira, pero, dale. Félix Porte lo que dice es, él presentó una foto de una imputación hecha por el Ministerio Público por un solo fallecido que tiene más de 20 líneas. La de Antonio Espaillá, que tiene 235 fallecidos, tiene 2 líneas. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Después de 2 meses y 6 días de supuesta investigación, el Ministerio Público rompe el silencio con una acusación que apenas contiene 2 líneas. No deja de sorprender e indignar que una investigación tan extensa y dilatada desemboque en un documento tan pobre en contenido, tan distante de lo que se esperaba de un órgano constitucionalmente llamado a representar a la sociedad y defender el interés público. Cuesta creer que se trate del mismo Ministerio Público que en otros casos ha construido imputaciones por tráfico ilícito de armas por el hallazgo de 3 armas en un allanamiento, llegando incluso a hablar de centros de acopio por 3 armas. Le pico cerca ahí. Hoy, ante un hecho que clama justicia, su reacción es tibia, casi ausente. La decepción no es solo legítima, es inevitable, no por ansias de castigo, sino por respeto al principio de la legalidad, a la equidad y el dolor de las víctimas. Lo que se ha presentado no guarda proporción con el tiempo invertido ni con las expectativas generadas. El silencio prolongado del Ministerio Público solo fue superado por la liviandad de su acusación. Cuando la justicia titubea, el ciudadano pierde esa es la confianza. Posición de él. Y cuando la verdad se minimiza, se pero fortalece está bien, la impunidad. esa es su posición, el que la defienda allá en los tribunales, que ahí es que le toca defenderla. Y no defender. Eso no, porque es que también estos abogados quieren llevar todo a la prensa, sin tener la forma de defenderlo en los tribunales. Señor, el Ministerio Público está dando señales, Norisbel, queridos amigos, de que no puede. Esa declaratoria del caso complejo está luchando con 2 cosas al mismo tiempo. La prolongación del caso, no puede prolongar el caso, Ronald. Queridos amigos, no lo puede prolongar porque la pena es de 2 años. Que hay multiplicidad de víctimas, pues entonces el caso te está diciendo a ti claramente, hay 68 demandas que vuelan la cerca. Es que tú tienes 2 parcelas ahora mismo. Ahí en una parcela donde la gente lo que esté sembrando para cosechar y buscar dinero. En pocas palabras, no buscar dinero sacándole beneficio a la buscando ser resarcido. Buscando ser resarcido, exacto.
Y hay en otra parcela que la gente lo dice, tráeme el ganado para acá, tráeme esa vaca, la quiero matar, la quiero pullar, le quiero sacar la sangre. O sea, entonces, el Estado, que es el que tiene que jugar en las dos parcelas, dice, espérate un momento, aquí me van a degollar todas las vacas, todos los chivos y todos los cerdos que yo tenga en esta parcela, pero la carne se va a podrir. Y aquí vamos a sembrar esto, ¿por qué? Porque el Estado me puede garantizar una justa indemnización. Que dice Giovanni y dicen ustedes, hay que ver también la evaluación de lo que pagan por un muerto, pero también hay que verificar el tipo de muerto, porque todo eso lo evalúa un juez. Todo eso lo evalúa un juez. La condición socioeconómica, la condición que la persona... Una sentencia para darle una indemnización, mire, le toca $1 millón. O sea, tiene que ir de la mano, jurisprudencialmente hablando, con lo que producía esa persona, con lo que representaba esa persona en su hogar, con lo que representaba esa persona en la sociedad laboral, con lo que representaba esa persona a nivel estructural, económicamente hablando. Todo eso lo evalúa un juez para resarcir un daño. Sí, pero tú y todos han dicho que la justicia es muy tacaña. O sea, eso siempre se ha expresado. Claro. Y que hemos visto casos, por ejemplo, como el señor este que mataron, que era muy famoso, el Milton comediante Peláez. Carlos Balcácer fue abogado. Carlos Balcácer lo habló aquí justamente y dijo que pagaron $1 millón y que él decidió, o sea, apelar y que en la apelación le aumentaron $medio millón más. Pero al final, o sea, y era una persona que producía su dinero, que era un padre de familia, que era una persona reconocida por toda la sociedad, y aún así al final fue $1,5 millones. Entonces, muchas veces, y yo entiendo, señores, si alguien ha estado hablando constantemente de este caso, he sido yo. Lo he estado mencionando constantemente, pero también entiendo que nosotros nos estamos haciendo a la idea de que van a pasar muchas cosas con este caso, que realmente no van a pasar. Así es. Nos estamos haciendo en la idea que a ese señor, Antonio Espaillat, le van a dar 20 años de cárcel. Eso no es real. Entonces, lamentablemente, tenemos que ir poniendo los pies sobre la tierra. Estamos pensando que por cada víctima, por cada fallecido, le van a dar a sus familias de indemnización millones y millones de pesos, que tampoco es real. Al día de hoy, yo estaba viendo un caso, señores, que yo me puse a llorar, ustedes no se pueden imaginar. Es más, yo quiero saber dónde están esas 3 niñas. De 3 niñas que perdieron a su padre y a su madre en la tragedia. Y con esto también a la abuela, a la tía, o sea, perdieron un sinnúmero de personas de su familia. Y ahora mismo lo tienen su abuelo y su abuela materna. Y las 3 niñas, dentro de su inocencia, o sea, están feliz jugando porque no saben realmente lo que sucedió. Le hace falta a su papá y su mamá, lo dicen constantemente, pero es uno de los tantos casos desgarradores. Y cuando tú ves este caso, tú dices, Dios mío, o sea, tiene que haber una justicia real, a ese hombre tiene que... Porque lógicamente está el factor humano, y el factor humano te hace cegarte, hace que uno pierda realmente como la cordura de lo que realmente está pasando. Si vimos las declaraciones de Jenny Berenice, donde ella está pidiendo que hay que aprobar el Código Penal, más que claro está diciendo que este caso no es como la gente está esperando. Así mediáticamente en las redes sociales entendemos y queremos una cosa, pero la realidad lamentablemente es otra muy diferente. Hay un aspecto muy importante. Muchos colegas que están en este medio están apostando al colapso de la plataforma hermana RCC Media. Quien les habla, que desde hace muchos años sigue a Antonio Espaillat. Antonio Espaillat tenía una amistad muy estrecha con Guaroa Liranzo, uno de los hombres más poderosos y con el que tenía más dinero al lado de Joaquín Balaguer, el hombre más rico. ¿Cuál fue el visionario en esa época, don Guaroa con Antonio? Que don Antonio Espaillat, joven en esa época,
era un emprendedor muy visionario y este señor confió en ese joven más que sus hijos, más que sus nietos, y pudo llevar a que estas empresas se convirtieran, después de pasar con otra familia, como lo máximo, construir un emporio a nivel de medio de comunicación. Y tienen que estar seguros, todos los que están apostando eso, que esa empresa seguirá trabajando, porque no es solo Antonio Espaillá. Antonio Espaillá sale de la ecuación por la desgracia del YC, por esa empresa, y el emporio empresarial que está detrás seguirá haciendo su aporte como medio de comunicación. Miren, sin intentar quitarle la culpa a Antonio Espaillá y sin intentar minimizar el dolor de las víctimas, también yo siempre recuerdo, como señala Linares, que este país es un conuco sin bombillo. Y hablaba... ahora le quitaste el bombillo, ahora es sin bombillo. Bueno, perdón, un conuco con bombillo. Está bien, te quedó bien. Ahora es un conuco sin bombillo. Se robaron el bombillo. No, le puedes agregar el sin bombillo porque hay muchísimos sitios donde no hay energía eléctrica. Entonces se han robado el bombillo que había, se lo robaron. Adelante. Pero bien, hablaba con Abril detrás de cámara. Me va a matar el comentario ahora. No, pero quiero brevemente señalar, sin matarte el comentario, que aquí todo está a la brigandina realmente, porque aquí criticamos a Antonio, criticamos y le exigimos a veces lo que nosotros mismos no damos, porque cuántos edificios uno no ha ido que hay un ¿cómo se dice? Una filtración, una vaina, o tú tienes una planta y el mecánico te dice, quítale ese sensor que eso funciona. Yo tengo una particularidad en las cosas, que yo voy dejando temas resueltos y opiniones resueltas para que cuando ocurran la gente diga, Linares lo dijo. Yo dije aquí que el primero que se declaró incompetente para perseguir el delito fue el Estado Dominicano, porque el presidente de la República en la semanal le dijo a este país que había un vacío legal para poder inspeccionar las edificaciones tanto internas como externas, que aquí hay un vacío legal. De hecho, ese informe de la ONESBI, ese informe vamos a ver hasta dónde es legal, porque es que si tú dices como Estado que no hay ningún tipo de regulación para tú meterte, por ejemplo, a La Sirena, Grupo Ramos de San Isidro, ¿verdad? Y yo voy caminando y yo veo que está cayendo una gotera en la junta donde hay una especie de columna de hormigón. Pero yo digo, pero ahí arriba hay que cruzar los vehículos porque es el parqueo. Es el parqueo. Como el Grupo Ramos y La Sirena no tiene obligación, no hay una ley que le obligue a ellos a reparar o a cuidar. Ahí mañana puede caer una patana, matar 200 gente y no va a pasar nada. Aunque claro, una cosa es la parte de que el Estado no hay una ley clara en cuanto al seguimiento a la supervisión, y otra cosa es la responsabilidad civil que tiene ese centro comercial de garantizar la seguridad de la gente que le visita. Hay una responsabilidad civil, pero si nadie me supervisa, nadie monitorea. Estamos expuestos a que suceda, pero cuando sucede hay consecuencias. No hay una parte legal, sí, pero mira las consecuencias que son. Sí, estamos de acuerdo. Sí, entonces, al final, y como bien dice Linares, ese vacío legal, que era lo que expresaba el presidente de la República, yo diría que en un acto de mucha honestidad, sin pedírselo, ¿verdad? Ese vacío legal tiene que, de una manera u otra, el pueblo dominicano necesita, como decía Jenny Berenice, que se optimice, se mejore el Código Penal, se apruebe el nuevo Código Penal, y que esos vacíos legales que han estado ocurriendo, no solamente con ese caso, sino con otros que hemos visto, donde la pena y las consecuencias son muy mínimas y no son directamente proporcionales, para hablar en términos matemáticos, no son directamente proporcionales con el daño. Ese tipo de cosas tenemos que mejorarlo. Ahora bien, se ha creado una comisión. Cuando tú decías que qué tan legal es este informe, el presidente de la República ordenó crear una comisión para verificar todo esto, lo que tiene que ver con la infraestructura, y de ahí entonces se utiliza este organismo de ONESBI para dar respuesta a esto. Yo creo que todos los casos de esta forma tienen algún tipo de indemnización civil. De eso estamos claros, Ronnie. Sí. Ahora, el problema es lo penal, que usted como Estado se descalificó
usted como Estado dice que no hay una ley que obligue a nadie. Entonces, un pueblo que lo tienen lamentablemente idiota, estúpido, que no lee, que no escudriña, lo tienen en romo, lo tienen en juca, lo tienen en discoteca, lo tienen en cosas, en bancas de lotería. Un pueblo que tú lo dices, pero un pueblo dominicano, que un individuo lo coge y le dice, vamos al malecón o vamos a la zona colonial, y ahí se aparece un grupo de gente. O sea, son macabras sueltas. Entonces, ante esa, estamos hablando así, Clara, para que la gente lo entienda. Un pueblo, lamentablemente, que lo tienen así, consumiendo drogas, jugando y bebiendo romo, cualquier cosa usted le puede meter en la cabeza. Aquí hay que abogar por el primero establecimiento de un código penal adecuado. Sí. Pero a que vienen los grupos feministas otra vez a zarar la paciencia con el tema de las 3 causales. Pero no quieren que se aprueben otra ley. No quiere que se aprueben otra ley alterna. Miren, vamos a dejar las causales otro sitio, otro lado. Vamos a aprobar este código. Sí. Porque aquí están ocurriendo cosas, lamentablemente, demasiado peligrosas. Ahí tenemos el caso del YEXE. 200 y pico, casi 400 y pico de víctimas. Sí. Y el drama dicho por Norisbel, que, señores, hay que ver, hay todo el mundo, todo el que fue ahí, fue a divertirse. Todo el que fue ahí. Y otros a trabajar. Mi amor, vamos a tomarnos, como usted cogiera. Señores, yo digo que el aspecto más vulnerable del ser humano, de esos seres humanos que perdieron la vida, o sea, el momento más vulnerable de la vida fue ese. Porque es que usted nunca va a pensar que en una discoteca, bebiendo un poco de ron, con su esposa, con su hermano, con su tío, con su sobrino, con su abuela. Abuela, vamos a darte esta fiesta a mí, que tú tienes mucho. Ruby Pérez, hombre, sí. Y tú te llevas a la abuela. O sea, señores, eso. No es Antonio Espaillat, no es Juancito Trucupey, no. Es el Estado Dominicano el que tiene que garantizar la vida. Yo recuerdo esa noche, ese martes en la noche, miércoles en la noche, jueves en la noche, que por cualquier lugar que uno pasaba era un velorio. Sí. Las funerarias no daban abasto. Tenían que hacer turnos, o sea, y todo. Turnos, pero con cuerpos lamentablemente podridos. Sí. Porque cuerpos y con otra cosa, actas de defunciones mal llenadas. Hoy, ¿quién en el INASIF? ¿Qué funcionario en el INASIF estaba saliendo rápido llenando las actas de defunciones? Entonces, el aspecto más vulnerable es culpa del Estado, por el aspecto vulnerable de esos seres humanos que perdieron la vida. El culpable principal es el Estado Dominicano. Solo el principal. Entonces, por eso estoy de acuerdo cuando un abogado cualquiera le mete una demanda civil y también le interpone al ayuntamiento, al Estado Dominicano como tal. Claro. ¿Ustedes han visto alguna comisión en el Congreso de la República, un proyecto de ley rápido para aprobar una ley que supervise? Hoy, ¿cuántos tinacos no tenemos, Abril, aquí? ¿Cuántas plantas no tenemos? ¿Cuántos? Es solo el YEXET. Yo les expliqué, yo creo que yo fuimos la primera que dimos esa primicia porque fue el mismo día, después de yo hablar con varios procuradores y con una fuente que tengo dentro del MIBET, que se está trabajando en una ley de construcción. En esa ley de construcción se prevé que viene un artículo para trabajar precisamente el tema de las construcciones post-hechas, porque ellos habían encontrado ya el tema de este vacío legal que estaba cuando se creía, el vacío era cuando se creía que no había remodelaciones en el jet set, más que estéticas. Si real y efectivamente se comprueba de que hubo remodelaciones reales, estructurales, entonces ya ahí no hay un vacío legal. El vacío legal era porque supuestamente ahí todo lo que se había trabajado era puramente estético y decoración. Pero como aquí sí hubo modificaciones estructurales, se habla de que quitaron columnas y una serie de cosas, entonces ya ahí sí el vacío legal ya no existe. Pero el artículo como tal está incluido en un código de construcción que está trabajando el MIBET, que se va a tardar, según tengo entendido, casi un año en salir,
porque se están haciendo muchos estudios técnicos, se han contratado incluso empresas internacionales para trabajar en eso. No se estaba trabajando por esta situación, sino que se estaba trabajando como parte de una actualización de nuestras leyes en materia de construcción. Eso era sumamente necesario. Entonces, Señores, se está trabajando. Por otro lado, el es vicepresidente del Colegio de Periodistas, Fernando Peña, negó acusaciones de Nuria Piera, que dice que es un plan de censura y descalificación de la prensa alternativa y redes sociales. El expresidente Fernando Peña del Colegio de Periodistas dijo que Nuria Piera en su programa de televisión hace aseveraciones temerarias, injuriosas y sin ningún sentido lógico de sustentación contra su persona y su medio, por destacar en nuestro medio digital, las redes sociales, declaraciones de personas que han vertido en su programa. La señora Nuria creo que está equivocada. Y perdiendo casos también, después que lo mismo que decíamos sobre la ley y todo lo que tiene que ver con difamación e injuria, o sea, después que tú tiras algo, es muy difícil volverlo a recoger por más que tú te desgastes en un tribunal y ganes un caso. Entonces, lo que pasa con Nuria Piera es yo diría que un caso de análisis. Un caso de análisis de una persona que tiene muchos años en los medios de comunicación, que se ha manejado de cierta forma y que a todas luces se vende como una persona de investigación, como periodismo de investigación, en primer lugar, sin ser periodista, y en segundo lugar, haciendo investigaciones que muchas veces terminan dañando familias y que muchas veces no son comprobables. Entonces hay que ver hasta qué punto seguimos permitiendo esto de personas que a través de cámaras y micrófonos pues dañen familias completas. Yo lo que pienso es que dudo que Nuria Piera se haya leído a Robert Greene, se haya leído a Lenin, por ejemplo, cuando establecía claramente que las vías de comunicación, no importa las vías de comunicación para llevar el mensaje a donde quiera. Las vías de comunicación siempre han existido ahí. De todos modos, hoy son las redes sociales, las diferentes plataformas. Lo que ha ocurrido aquí en la República Dominicana es que hay un grupo que se ha enquistado, un grupo también de difamadores del poder en las garras en lo peor de las garras empresariales de este país, en pleitos representando pleitos de bandas delincuenciales empresariales. Voy a poner el último ejemplo a la que Nuria se prestó. Hay una señora venezolana, que por un programa que ella hace de denuncia, el Ministerio Público corrió rápidamente detrás de esa señora y el Ministerio de Salud Pública. Apresaron a esa señora. Esa señora, luego de 2 o 3 años, salió en libertad. Aquí la prensa orgánica, la prensa ordinaria de este país, lo que destacó fue el voto disidente de la jueza. Es decir, los tribunales, las leyes, expresan claramente que cuando hay 3 jueces, si votan 2 y fundamentan esa decisión, motivan esa decisión, ya la decisión está tomada por ese tribunal. Por mayoría. Por mayoría. Claro. Eso, hay una ley que lo establece, claro. Giovanni, sí. Todos. Hay una ley que establece claramente eso. Claro. Ahora, no, ella destacó más el voto disidente para tratar de seguir enlodando a esa señora. Ya no le complace que hay una sentencia a favor de esa señora. Y así ustedes van caso por caso, en la mayoría de casos de eso. Pero ustedes saben cuál es la virtud y el gran problema para estos lacayos de grupos empresariales, para estos lacayos de los medios de comunicación, que las redes ahora son tan bondadosas que te permiten salir al aire sin tú cobrarle dinero al Estado. Es decir, tú a través de tu plataforma de YouTube, por ejemplo, ¿cuánto dinero me da el Estado a mí? ¿Cuánto dinero me da el Estado a mí? Me pagan en anuncio a mí aquí, que tengo derecho a tomarlo, pero ¿cuánto me pagan a mí en mi plataforma, Rafael Linares Guerrero? Lo que le duele muchas veces es cuánto le pagan a Neudi Santos, cuánto le pagan a Somos Pueblo, cuánto le pagan a Alofoque, cuánto le pagan a todas estas plataformas digitales, que son la única expresión de libertad. Es el único medio de libertad de expresión.
esos medios alternativos, esos medios alternos, sin cobrarle dinero al Estado dominicano. El 95-98% de todos los miles de millones de pesos que el Estado dominicano le paga a este grupo de gallaretas, para que este grupo de gallaretas opine, o sea, la voz de relaciones públicas de estos funcionarios de este gobierno y de los grupos empresariales, el 98% se lo paga a ellos. Ahora, a las redes, a las plataformas, no le paga. Ese es el verdadero problema, que esa gente han perdido tanta credibilidad, y es un problema para el Estado, porque me decía un amigo funcionario recientemente, Ronnie, coño, pero ven acá, Linares, pero es verdad. ¿Y tú sabes cuántos miles de millones de pesos gasta el Estado en este grupo de gente? Y un grupo de muchachos lo tiene al coger monte, porque esa gente no tiene credibilidad. No le dan a esos tipos no le dan anuncios. Y a cada rato salen con denuncias que nadie la quiere ni la puede hacer aquí. Entonces ese es el grave problema. No es de que Ángel Martínez, de que cogió, de que, mira, te hice un programa, dame 1,000 pesos, dame algo, que esto y que lo otro. No, aquí hay chantajistas de alto costo. De saco y corbata. De saco y corbata. Aquí hay chantajistas. Por ejemplo, Nuria, yo quisiera que tú le hagas un programa de investigación al grupo Punta Cana Macao, el de Rolando González Buster, jamás, que le compra al Estado Dominicano la energía eléctrica a 8, 9 centavos de dólar y se la vende a los hoteles en Punta Cana a 35, 40 centavos de dólar. Yo quisiera que Nuria Piera le hiciera un programa de investigación a Luz y Fuerza en Las Terrenas, otra empresa de generación eléctrica de los parientes de la señora Milagros Ortiz Bosch, de la señora La Transparencia, esa señora de La Transparencia, Milagros Ortiz Bosch, los familiares de ella tienen una empresa que se llama Luz y Fuerza en Samaná. Y allí le compran al Estado Dominicano la energía de 8 a 12 centavos de dólar y se la venden a 34. Pregúntenle a los hoteles y pregunten qué medio de comunicación puede hacer esto. Pregunten qué medio de comunicación puede hacer esto. Entonces, estamos frente a lo que dice Blasio Pascal. Estamos frente a una realidad histórica. Que hay un grupo de muchachos, de gente vieja, gente joven, como usted quiera, que se ha encargado de desplazar con contenido. Aquí hay gente que habla porque le pasan un sobre todos los meses. Un sobrecito. ¿Cuántos millones de pesos le factura ese programa de Nuria Piera al Estado Dominicano? ¿Tiene más credibilidad que Somos Pueblo? Ese programa. ¿Tiene más credibilidad que cualquiera de esos muchachos que están ahí? No tiene más credibilidad. Porque aquellos son indeseables, aquellos son indecentes, aquellos son intrascendentes, aquellos son todo lo que usted quiera. Porque no lo tenemos en el redil. Eso es lo que pasa. Y es que estas redes le han permitido a mucha gente, lógico, hay muchos bandidos, porque hay que decirlo, señores, aquí hay muchos bandidos, delincuentes revestidos en redes sociales. Escudados en las redes sociales, es una realidad. Igual que en todas las carreras, en el derecho, nosotros tenemos ¿cuántos años ejerciendo? Y nos cuidamos de abogados. Ten cuidado que ese ladrón. Coño, pero es de abogado. Igual que ustedes como periodistas, ten cuidado, yo sí, que esa tipa es ladrón, esa tipa es esto, esa tipa que Ronnie por igual. En la política igual. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Ahora, que tú intentes descalificar a todo el que opera en una red porque no está en el redil del gobierno. Caramba, carambita, carambomba. Hay un elemento importante, Rafael, para llevarle un poco de historia al pueblo dominicano y las personas que están en el exterior. Muchas de esas personas hace 15, 20, 30 años estuvieron por una causa. O sea, utilizaron los medios de comunicación por una causa, criticaron a muchos actores de las mieles del poder, de los beneficios económicos, y después cuando llegaron hicieron lo mismo. Me decía un amigo, Giovanni, yo le dije, no, eso es normal. Aquí en los 70 muchas personas enfrentaron a Balaguer y después dijeron, espérate, yo no puedo durar la vida entera enfrentando a Balaguer, y después se le vendieron al sistema.
vehículos, apartamentos, de todo. Y ese ha sido el modus operandi que hoy lo observamos, y que Nuria Piera, con todo el respeto que le tenemos, una persona que su padre perdió la vida en la época de Joaquín Balaguer, pero al final se le vendió a los medios de poder. No lo dice Giovanni Morillo, ahí están las licitaciones de 15, 16, 20 millones de pesos que le han dado, que en un momento, Nuria, recuerdo, en la época de Hipólito Mejía, entraba a las instituciones del Estado con una cámara y era, señores, uno decía, Nuria Piera, el Superman, José Ariel, ¿cómo me puede decir? Giovanni, todo. Están combatiendo el monstruo desde las entrañas. Exacto. Entonces, el elemento que quiero terminar es con la doble moral. O sea, muchos actores que luchan y al final es para venderse. Bueno, o señores, para tener beneficios del poder. Yo no sé si usted vio, escúcheme, coordinador, que el fin de semana se viralizó un asunto de la profesora en Santo Domingo Oeste. Imagínate, eso es ¿Y esos una letreros batata. ¿Y esos letreros son de verdad? Sí, Sí, y la llevaron hasta una Y la escuela. llevó a una escuela. Es una Sí. vaina barbárica. Es que si ustedes no conocen a Francisco, por eso que se Pensaba sorprende. que eso era Por eso es El que que esa- conoce a Francisco sabe que él da para y para más. Sí, Por pero- eso eternamente yo voy a decir que lamentablemente pero yo pensaba que los eso era un relajo pueblos yo tienen, pensaba que eso era un los meme. pueblos, Francisco. y óyeme, eso va a sonar feo, pero Vamos a los escuchar. pueblos tienen los gobernantes que merecen, de verdad que sí, y suena feísimo, pero Santo Domingo Oeste, y lo digo muy responsablemente, porque de verdad he estado caminando las calles, conozco, puedo palpar cada situación y cada problema de este municipio. Ha elegido siempre aquel que es el buenachón, el de las dádivas, no aquella persona que tiene propuestas, aquella persona que quiera Eso es desentar, lo que que quiere menos importa, la transformar. propuesta. Y eso, lamentablemente, es lo que ha conllevado a que nueva vez este señor, que de verdad para mí siempre he creído que este señor tiene problemas, pero en esta ocasión creo que este señor está totalmente loco. Y desde que ganó, que yo fui ¿cómo se llama esto? Cuando hacen, fui a la inauguración, no la inauguración, no, Juramentación. a la juramentación, esa es la palabra, a la juramentación, precisamente porque 2 de los regidores que yo apoyaba ganaron, y ellos me invitaron y fui a la juramentación. Y déjenme decirle que mientras los regidores se estaban juramentando allá arriba en el palacio, Francisco andaba con un batumbalé en toda la calle. Y desde ese momento yo dije, este señor tiene problemas serios. Pero es que, bueno, ese es el pueblo que se merece ese alcalde. Es el alcalde que se Pues merece. eso es lo que ese digo. premio. Yo que trabajé con él. los videos de la Sí, profe. yo lo Yo vi. que pero trabajé yo- con él. Oye, Francisco Peña es un loco en potencia. No, ¿Entiendes? loco en potencia, No, no. él es loco en potencia. No es ya. loco nada, En señores. potencia Es no. un tipo y la gente Él le es celebra con su coro. pintoresco y a la Sí, gente le pero- gusta, a la gente pintoresca, desgraciadamente, él es así, él es pintoresco. Pero tú sabes lo que salta Los en cuentos medio de de una clase. Francisco. Di que Mira, esta es la profesora. Y ahí Y le una trae- mujer vestida con que se le ve, se le Sí, marca una todo. cosa amarilla y una raya. eso no es ¿Tú nada. te Mira, entiendes? Francisco, de la más qué chiquita que me barbaridad. hizo a mí fue que una Navidad, él quería hacer la cena navideña y él se le metió entre cejas y cejas una cena navideña para el pueblo de 2000 y pico de gente y poner los cerdos en el medio de la calle que se asaran así mismo, ahí mismo. Yo tuve que salir a zancajear. ¿Quién se iba a atrever a hacerme los cerdos ahí mismo? Y en una veo yo que va Francisco corriendo así. Y detrás de él el gentío. Cuando me acerco huyendo, porque yo era la encargada de protocolo, va Francisco con un palo arriba del hombro, lleno de pollo, porque él fue a meterse en el molote con el palo, con los pollos en puya, metido en el palo, y cuando la gente le cayó arriba, que lo iban a linchar para cogerse los pollos, él salió huyendo y no se le ocurrió soltar el Nosotros palo no con el podemos pollo. seguir dedicándole minutos Él a es esa así. locura de Francisco Peña. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Wow.